Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí esta tarde en esta nueva conferencia del ciclo de actos culturales. Es para mí una satisfacción personal, además, en concreto, presentar a nuestro ponente de hoy, el profesor don Antonio Vaquero Sánchez. Y la verdad es que yo conocí al señor Vaquero hablando precisamente de algo parecido a lo que hoy nos trae aquí. En realidad es verdad que hay como unos secuelos de la leyenda negra según la cual la ciencia española prácticamente no ha existido o si lo ha hecho ha sido de forma muy residual. España no ha producido personajes de gran peso, como sin embargo encontramos en general en los libros. No llegaré yo, porque no tengo ni la categoría remota, para decir como don José de Echegaray que los nombres de los científicos famosos hay que pronunciarlos con dificultades de lenguaje, porque son todos extranjeros, y sobre todo porque además creo que se comete una injusticia. Hoy en día, evidentemente, nadie concibe la vida sin los ordenadores, sin la informática, sin el desarrollo del cálculo técnico, del cálculo industrial e informático. Pues bien, debemos de saber que una de las personas que realmente ha introducido el cálculo informático en España, una de las personas que ha dado empuje para que ahora España, yo se lo aseguro a ustedes, no tenga nada que envidiar en cuanto a tecnología y preparación por la vía informática, ha sido don José García Santesmases. Este hombre, un doctor en física, ha sido un hombre que ha dado un empuje tremendo para que España pueda estar a nivel tecnológico a la misma altura que cualquier otro país. Mi primer contacto con la informática fue en el 1969. Tengo que reconocer que no surgió un amor recíproco entre ambos, pero sin embargo sí que puedo decir que en aquel entonces ya el nivel tecnológico que había a nivel informático, en concreto en la empresa donde yo entré, que era Hidroeléctrica Española o Iberdrola, se codeaba con el que tenía la mismísima empresa Siemens alemana. Pues bien, buena parte de todo eso es gracias a hombres como el que hoy da base a nuestra conferencia. Pero para ello hace falta que también tome la palabra alguien de su mismo estilo, alguien que sepa conectar con lo que fue don José García, porque son colegas también en el espíritu profesional. Y eso es lo que pasa con nuestro ponente de esta tarde. El profesor Vaquero Sánchez es colaborador científico del Instituto de Electricidad y Automática, es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático de informática de la Universidad Complutense de Madrid, en donde fue además decano durante un periodo de 7 años, es director del Instituto de Tecnologías y Conocimientos, presidente de la Federación Española de Sociedades de Informática, catedrático emérito de la Complutense y, bueno, en cuanto al número de publicaciones, si alguien quiere, mejor se lo digo, porque es tan enorme que podríamos estar aquí muchísimo tiempo. Ha publicado en las mejores revistas nacionales e internacionales y ha pronunciado conferencias como ponente en los congresos nacionales e internacionales. Entonces, solamente me queda quizá hacer un pequeño abuso de confianza para, igual que pasó en la conferencia del pasado jueves, el ponente era un brillante profesional y yo hice referencia a que a lo mejor es cierto aquello de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. A veces lo de detrás se queda corto y es al lado, y a veces hasta es delante. Pues este es el caso que nos ocupa hoy. Nuestro conferenciante es el profesor Vaquero Sánchez, por supuesto, pero con su permiso también tengo que referirme a la esposa, que es una colaboradora profesional de primera línea, investigadora también ella misma. Bueno, un matrimonio para que no se crean que solo son los físicos franceses los que forman un matrimonio famoso. Pues muchas gracias, don Antonio, por su presencia aquí. Sepa que es un privilegio recibirle y además yo tuve la suerte de conocer y asistir como alumno a algunas clases del profesor García Santesmases y, por consiguiente, para mí esta conferencia tiene hasta ribetes entrañables a nivel personal. Cuando usted quiera, don Antonio, será un privilegio poderle escuchar y seguir el magisterio de su palabra. Pero como siempre,
Ya saben, sí, es cierto que me repito mucho, pero por favor, enciendan sus teléfonos móviles cuando hayamos terminado. Muchas gracias. Empezando por el mío. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tus palabras, querido Antonio. Antes de empezar tengo que decir... El micro, es que si no, no se le oye. Sí, dale. Bueno, entonces me siento. Ya. No, quería decir que yo, dicho, voy a dar esta conferencia que me ha propuesto mi amigo Antonio porque considero que debo hacerlo. Es un deber y lo cumplo. Recordar lo que uno ha vivido y ha merecido la pena vivir dentro de lo que es la ciencia en España. Recordar que si tenemos lo que tenemos, quizá no tenemos mucho, pero no lo olvidemos, porque a partir de lo que existe, solo a partir de lo que existe, se puede montar el futuro. Y por eso empezamos, y yo acepté la invitación que mi amigo Antonio me hace. Hablo después de una conferencia de Fernando Bombal en el mismo sentido, ¿no? Es decir, esta casa tiene más aires, digamos, literarios o no científicos que científicos. Pero parece que gracias a Antonio la cosa está cambiando. Y la ciencia es lo que hoy necesita toda sociedad. Y para entenderla hace falta primero entender lo que han dicho los que le han precedido. A mí me ha precedido José García Santos Mases y tengo el gusto y el honor de decir lo que de él se debe recordar. La informática en España comienza, se puede decir, con José García Santos Mases. Bien, es verdad que podríamos hablar de precedentes tan gloriosos como ¿a quién creéis que me refiero? Leonardo Torres Quevedo, digamos, es un precedente no profesor ni Santos Mases fue su discípulo, no, eran caminos totalmente distintos. Pero Leonardo Torres Quevedo debería ser continuamente recordado porque si se supiera cómo prolongar la manera en que él hizo ciencia en España, ciencia y tecnología inseparables en España, pues eso nos daría, no sé, cómo ilustrar a los que tienen poder para poder hacer que haya dinero para estas cosas. Y esto es un poco por qué estoy yo aquí. Bueno, pues hablemos de José García Santos Mases. Oh. Aquí, ¿no? Oh, aquí. ¿Aquí? Y aquí. El anterior. Vale. Yo he hecho lo que voy a decir de esta manera. Primero,
hablaré del nacimiento de la informática, una breve introducción en el mundo, y luego hablaré del concierto Universidad Complutense Instituto de Electricidad y Automática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De este concierto el autor es José García Santaesmases. Hablaremos de investigación, de docencia y de difusión y de todas estas materias y asociacionismo. Cómo todo esto, digamos, es lo que José García Santaesmases aporta a España. Las fuentes en las que me he inspirado para hacerlo son... Sí, bueno, yo traía... Es un libro, quisiera enseñarlo, pero no sé dónde lo he puesto. Hablando con unos y con otros. Lo quiero enseñar porque es... Gracias. Tere. Es un libro ...25 aniversario del Instituto de Electricidad y Automática. Y esto fue, digamos, un colofón de todas las publicaciones a través de un congreso que se hizo con motivo del 25 aniversario del Instituto de Electricidad y Automática. Quiero decir que todo queda plasmado y entonces el que quiera, pues en la Facultad de Informática de la Complutense tiene el libro para poderlo, si quiere, revisar. Fundamentalmente es en eso en el que yo me he basado para hacer la organización de esta conferencia. Y pequeñas partes de los anales de historia del cálculo de la Asociación Federation for Information Processing Society, que trae ciertas facetas de la vida científica de José García Santaesmases. Hablaremos, empezando, en la década de los 40. ¿Por qué no antes? Antes, claro que hay una historia hasta llegar a lo que hoy se denomina la calculadora numérica universal, ¿no? Pero no podemos estar, digamos, pensando, sino cómo se llegó a este momento. Este momento viene definido en el año 43-46 por una máquina que se llama ENIAC, que todavía no era Electronic Numerical Integrated Computer o Calculator, depende de quién, del libro en el que uno lo lea, de Prosper y Mowgli, que empezaron a hacer una computadora para, digamos, el ejército de los Estados Unidos. Era una computadora que resolvía ecuaciones diferenciales de la balística en tiempos pequeñísimos para lo que era. Claro, era un monstruo de máquina con 18.000 válvulas, etcétera. Pero ya, digamos, hacía en unos tiempos que eran buenos para pegar bombazos. Eran buenos para pegar bombazos. O sea, las bombas siempre se han, la prueba es la historia, se han valido de los avances más importantes de la ciencia y la tecnología. En concreto, la ENIAC fue utilizada en el año 46 para lanzar proyectiles. Otra máquina que hay que
mencionar la Mark I, que no es todavía lo que se llama universal, pero sí es programable, ya tiene programa. Máquina de la Mark I empezó Aiken en el año 44 y la menciono aquí porque Santasmases se incorporó más adelante en la Mark IV a este proyecto. En 1945 comienza la construcción de la EDVAC, que ya es una máquina, lo que se llama numérica universal, que puede tratar todo tipo de información y todo tipo de algoritmos, con la inclusión de von Neumann en el equipo de Prosper y Mauchly. En 1946 hay en la Moore School hay lectures en la Universidad de Pensilvania a las cuales acude Maurice Wilkes, un inglés, que después de este curso se va a Cambridge, Inglaterra, que era su universidad, y en el 1949 produce lo que se considera en principio la primera máquina numérica universal, Electronic Discrete Storage and Computers, o Calculator, de Maurice Wilkes. Es muy importante y por eso lo señalo aquí. Y, por supuesto, hay que señalar que en la informática quien más ha influido es Alan Turing. Alan Turing produjo lo que se llama las máquinas de Turing, que es la universalidad de la información y de las máquinas para tratarla, y no solo fue el teórico más importante, hoy se le considera como uno de los, en algunos libros, 10 grandes filósofos de la historia. Y en máquinas prácticas pues se hizo, aparte de muchas otras cosas, la Manchester Mark I en 1947, todo el software de esa máquina lo hizo, el hardware lo hicieron Williams, Kilburn y Tootle. Turing hizo el software en 1948. De manera que con esto simplemente doy una visión muy ligera de los precedentes de lo que es la máquina numérica universal, lo que hoy día se denomina una computadora. En los 50 esto se plasma ya en máquinas que son puestas al servicio de las empresas mediante fabricación masiva, como en 1953 la IBM 650 o en 1954 la Univac 1103. Santasmases. Ya hemos visto cuáles son los precedentes. Nace en Barcelona en 1907. En 1923 su familia era acomodada, pero en 1923 muere su padre. De manera que él se tiene que empezar a pensar en hacer cosas rápidas para ganar dinero, y en 1927 es director de Industrias Eléctricas del Instituto de Electricidad y Mecánica Aplicada de la Escuela Industrial de Barcelona. Está ahí y en 1930 pasa 3 años en Francia. Es decir, lo que hace Santasmases es ganar dinero para poder luego adquirir una formación, la que él perseguía. En 1930, 3 años en Francia, ingeniero, al cabo de los 3 años, de la École Supérieure de l'Électricité de París. De vuelta a España, trabaja en la Cooperativa de Fluidos Eléctricos. En 1935, fijaros, ya tenía 28 años, es licenciado en Ciencias por la Universidad de Barcelona con premio extraordinario. En 1936 es profesor auxiliar de la Universidad de Barcelona. Él quería siempre estar en la universidad. Pero en 1936 estalla la Guerra Civil
es llamado a filas por el Ejército de la República, terminando de capitán. En 1939 es profesor auxiliar temporal de la Universidad de Barcelona. En el 43, doctor en ciencias con la tesis Contribución al estudio de la ferrorresonancia y la autoinducción. La ferrorresonancia le perseguiría, o más persiguió a la ferrorresonancia y la autoinducción a lo largo de toda su vida. Por eso lo pongo aquí. Bien, en 1944, digamos, por haber estado en el bando republicano durante la guerra, es depurado. Y no puede presentarse a una cátedra hasta 1945, en que gana la cátedra de Granada, y la cátedra de física teórica y experimental. Y en 1946 gana la cátedra de Madrid. Ya se viene a Madrid y ya está en Madrid toda la vida, hasta que muere. Empieza en 1947 ya, además de ser, por eso lo pongo aquí, universitario en la universidad, catedrático de universidad, quiere tener también la tenaza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1946 ocupa la cátedra de Física Industrial de la Facultad de Ciencias. En el 49 se marcha a Cambridge, estancia que es muy importante en su carrera. En el 50 se crea el Departamento de Electricidad, lo crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, va aumentando el enganche con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el 51-52, estancia en Harvard. Esa estancia es muy importante, lo veremos más adelante. En el 54 se crea el Instituto de Electricidad. En el 56 el Instituto de Electricidad y Automática, va aumentando en el Consejo el número de personas que trabajan. En 1966 se crea el Departamento de Electricidad y Electrónica en la Facultad de Ciencias, y en el 70 el Departamento de Informática y Automática en la Facultad de Física. Si os dais cuenta, en el 70 es Facultad de Física. Poco antes era una rama de las facultades de ciencias. En todo eso, naturalmente, influyó Santes-Masses. Vamos a ver en investigación todo lo que se hizo en ese instituto a caballo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por una parte entero el instituto, y por otra parte la cátedra de universidad, en la cual había profesores. Y la verdad es que yo era uno de ellos, investigador del Consejo, y no había ninguna diferencia entre si eras del Consejo o eras profesor de universidad. Simplemente se trabajaba en los laboratorios y se daban clases en la universidad. Y eso lo hacíamos todos, los investigadores del Consejo y los profesores de la facultad. Es muy difícil dar una idea de todo lo que ahí viene. Circuitos ferrorresonantes, cálculo analógico, computadoras digitales, neurocibernética, informática educativa, control automático, circuitos secuenciales, tratamiento numérico de la información, medidas eléctricas. Entonces haremos un recorrido, digamos, lo más sucinto que se pueda. Lo que hay ahí, 1942, 1, 1974, 30, es referencias a lo que viene
en este libro. No lo he podido hacer de una forma más clara. Este libro también está en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, de manera que es asequible. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por todo esto, a ver. Circuitos ferrorresonantes. Esto es lo que constituye fundamentalmente la idea que persiguió toda su vida Santander, desde su tesis doctoral, que la hizo en Barcelona, hasta que se jubiló. En 1953, trigger ferrorresonante paralelo. La ferrorresonancia es un fenómeno que se da en los circuitos eléctricos con resistencia, capacidad y autoinducción, y entonces eso él lo estudió, fue su tesis doctoral, y por eso él tenía la intención de que la tecnología iba a ir por ahí, que todo iba a ser circuitos ferrorresonantes, y por eso en 1953 el trigger, que es el disparador ferrorresonante paralelo, en el 55 amplificador magnético realimentado, en el 56 la investigación esta dio resultados muy positivos y tuvo un contrato, tuvo el Instituto y el Consejo con la European Officer Research Command, que en España muy pocos lo consiguieron y en Europa incluso muy pocos también lo consiguieron. Durante 5 años eso fue un contrato y, digamos, los americanos recibían todas las reports, todos los informes que se necesitaban, que salieron muchos a lo largo de esos 5 años. Circuitos lógicos, naturalmente, se tuvieron que hacer para poder hacer una máquina que no se hizo, claro. La máquina no se hizo, pero los circuitos lógicos sí se hicieron para, si en el futuro la técnica iba por ahí, poder tener las bases necesarias para poder hacer esas futuras computadoras. Naturalmente, las cosas fueron por otro lado. Fueron disminuyendo de tamaño de tal manera que incluso a los que estábamos dentro del asunto nos resultaba inverosímil ver cómo se había transformado y empequeñecido toda la técnica, ¿no? Toda la tecnología. ¿Veis? Aquí, digamos, no es que yo lo diga o que yo lo recuerde, sino que ahí está el nombre del profesor Santesmases y el director del equipo que hizo la Mark I, la Mark II, la Mark III y la Mark IV, que eran computadoras cada vez más pequeñas, pero no eran lo que se llama computadora numérica universal. Les faltaba que el programa estuviera dentro de la memoria para poder lograr ese objetivo que después tuvieron todas las computadoras. Pero Aiken está considerado uno de los grandes de los teóricos y prácticos de la informática en el mundo. Y la verdad es que yo lo conocí en Tokio y apreciaba muchísimo a Santesmases. O sea que el trabajo que hizo Santesmases allí es encomiable. Bueno, de calculadoras analógicas voy a hablar poco porque aquí hemos venido a hablar de informática y no de automática, ¿no? Las calculadoras analógicas solo hacen un cálculo muy rápido, eso sí, pero es un cálculo analógico, es decir, continuo. Es sobre funciones continuas y hace derivaciones, integraciones, etcétera, todo sobre funciones continuas, de manera que tiene unas entradas y unas salidas, pero tanto las entradas como las salidas son funciones continuas.
Entonces, digamos que ahí sí se hizo un analizador diferencial electrónico en el año 54 que tuvo mucha repercusión en congresos internacionales porque estaba a la altura de lo que se estaba haciendo en el mundo en aquellos momentos en cálculo analógico. Hay diversas publicaciones que no vamos a entretenernos en referir. ¿Veis? Esto por delante, por detrás. Se debería de ver fotografía de una persona delante o yo haber tomado o alguna persona, pero esto tiene la altura de una persona no bajita. Esa era la electrónica entonces, de manera que los jóvenes podéis estar completamente alucinados de lo que se hacía y cómo se hacía y con qué elementos se hacía. Esta es la vista frontal del analizador diferencial. Todas estas cosas, claro, la prensa, los medios, no entienden de lo que es un ordenador o un analizador diferencial, ¿no? De manera que a todos le llamaban cerebro electrónico. En el Instituto de Electricidad se acaba de construir el primer cerebro electrónico. Ahí lo veis. ¿Qué gente hacía aquello? Ahí lo veis. Santesmases está en el centro y, bueno, al lado hay Manuel Alique, que fue secretario del Instituto de Electricidad y Automática, Justo Mañas, que está por detrás, de Santesmases, y que fue un colaborador suyo muy importante, Cibit Breu, bueno, todos con corbata, todos con corbata. Bueno, Santesmases se jubiló con corbata, eso está claro, ¿no? Y cuando ya en la universidad los chicos iban sin corbata y muchos profesores íbamos sin corbata, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que mis 84 años han visto los cambios más profundos, yo creo, conociendo la historia, que se han producido en la historia. Los cambios más profundos. Pasar de estas máquinas a las que hay ahora es algo que los jóvenes, que aquí también hay, por suerte, algunos, ¿no?, se echarán las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Bueno, pues la ley de Murphy se sigue cumpliendo. Computadoras digitales. Hardware. Primero hay que citar la contribución a la Mark IV de Santesmases, que fue un circuito lógico pero ferrorresonante. De manera que tuvieron en cuenta eso con la tecnología que estaba empleando entonces Aiken para ponerlo como una de las cosas que se habían hecho en los informes que se daban y en los artículos que se publicaban. Circuitos con rectificadores de selenio, una unidad aritmética en el año 56, una unidad aritmética que hacía sumas, restas y multiplicaciones, digamos, en milisegundos. Para el año 56 no estaba mal. Así, en esa línea se siguió haciendo, luego en el 73, un mini ordenador que fue, digamos, contemporáneo de un minicomputador español industrial. ¿Cómo se llamaba? Telesincro. Sí, Telesincro. Se llamaban Factor. Telesincro era la empresa que los hacía y los computadores eran Factor.
era más o menos, los dos dicen, yo lo he sido el primero, más o menos. Un mes más, un mes menos, ¿qué más da? Arquitecturas para lenguajes de alto nivel, ahí se hicieron trabajos interesantes y un emulador de computadora, de forma que en una computadora tú podías emular otra computadora. Para el año que se hicieron, 77, que es el límite de Santes Mases en cuanto activo, en cuanto no jubilado, pues hasta ahí yo he considerado las cosas y esos emuladores y esas arquitecturas eran importantes. Ahí tenéis el sumador y multiplicador electrónico digital. Los operadores aritméticos del mismo, una vista posterior. Y ahí tenéis, eso tenía que haber puesto con una mano detrás para ver, porque claro, estos eran los elementos más pequeños con los cuales se construían las unidades, ¿no? La unidad aritmética estaba... Estos son rectificadores de selenio, que es lo equivalente a un diodo. Y ahí tenéis la gente que hacía aquellas cosas. Como veis, Santes Mases está siempre en el centro, rodeado de dos chicas. Y los demás son todos hombres, ¿eh? ¿Había machismo? Pues naturalmente que había machismo, pero no nos dábamos cuenta. Bueno, yo en el 55 aún no había llegado al grupo, ¿eh? Yo llegué al grupo en el año 61-62. En el 74 sí se hizo el mini ordenador que ya dije. Este es el aspecto del mini ordenador y ahora lo vais a ver con gente que se ve ya entonces más cómo era de grande el mini ordenador, y a esto le llamaban mini ordenador en aquel tiempo, ¿eh? Ahí está Santes Mases, ahí está Paco Tirado, ahí está Manuel Luque, en fin. La gente. En computadoras digitales, el software, ¿qué se hizo? Pues en 1965 se hicieron computadoras simuladas. En 1961, en el centro, había la IBM 1620. Fue la primera IBM 1620 que vino a España y la pudo comprar Santes Mases gracias a que estábamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si hubiera sido solo en la universidad, hubiera sido imposible. Y claro, la 1620 era una computadora digital y de palabra variable y además de 10.000 unidades de memoria, nada más. Pues ahí hicimos una computadora simulada para enseñar a los alumnos a programar en computadoras lógicas, ¿eh? De manera que en la computadora decimal hicimos, y digo hicimos porque lo hice yo, ahí en el 65 sí estaba yo en el equipo de Solé, que más adelante vamos a referirnos a él, pero a mí se me encargó el software de esa computadora simulada. De manera que en el 65, para que los alumnos aprendieran a programar en lenguaje ensamblador, había que hacer en la 1620 una computadora simulada binaria y
un ensamblador cruzado de la 1620 a esa máquina binaria para que los alumnos pudieran aprender realmente la informática actual de aquel tiempo. En 1974, dentro de esa línea, se hicieron matrices en lenguajes de alto nivel y en el 75 matrices en los rectangulares. Esto está relacionado con el Fortran. El Fortran tiene imposibilidad de poder actuar sobre matrices que no sean totalmente regulares, tengan las dimensiones que tengan. Pero eso hace que se pierda en muchos problemas más de la mitad de la memoria, indebidamente. Y entonces nosotros lo que hicimos fue, lo que pasa es que con los del Fortran no pudimos tener ninguna relación porque los del Fortran siguen insistiendo en su Fortran, aunque se pierdan, y nos dicen, pero es que si las computadoras crecen de esa manera, ¿para qué queremos la mitad de la memoria vacía? No, es que los problemas crecen agigantadamente más que lo que crece la memoria de las computadoras. Y por tanto ese problema existe, sea la memoria del tamaño que sea. Bueno, pues todavía no lo han... No. El Fortran es el Fortran y sigue siendo el Fortran. En neurocibernética, pues en neurocibernética se hicieron modelos neuronales. Los modelos neuronales son importantes porque con ellos lo que se pretende es poder simular lo que la mente hace para poder hacer todo lo que la mente hace con una computadora. Los reflejos condicionados, esto se hizo visión artificial, aprendizaje, redes de neuronas formales, cómo las neuronas se pueden constituir en redes para dar respuesta y comparar lo simulado con lo real. Eso es lo importante. Poder siempre decir, bueno, ¿esto sirve o no sirve? Porque si no coincide con el experimento que yo estoy haciendo, la respuesta que da el experimento, ¿para qué tengo yo esta simulación? ¿Veis? Ahí hay una rata que está aprendiendo a abrir su embudito para tragarse lo que hay en el embudito, los reflejos condicionados. En enseñanza programada, es que se hicieron muchas cosas. Un sistema de enseñanza asistida en el año 64. Fue quizá el primero de Europa. En el 66, un sistema general de programación. En el 73, direccionamiento de memorias fotodigitales. En el 75, un sistema autónomo, es decir, un sistema que sin necesidad de computadora. Fijaros si era entonces importante la memoria, que después de hacer un sistema de direccionamiento de memorias fotodigitales que incluía la 1620, hicimos una máquina sin la 1620, que es el sistema autónomo, que hiciera lo mismo en enseñanza asistida. ¿Veis? En el sistema de enseñanza asistida por computadora, ahí está la 1620, luego un dispositivo de presentación, y entonces el dispositivo de presentación lo que hacía era ponerle en una pantalla imágenes al alumno. El alumno entonces tenía la máquina de escribir para contestar a la pregunta que se le hacía a través de la pantalla. Y así se cerraba el ciclo.
¿Veis? Esta era la parte electrónica, esto fue 1964. De ella se encargó Solé, José Solé, que fue mi maestro, y yo hice el software completo de este sistema. Esto tendría como 1 metro, 1,20 m de altura. ¿Veis? Ahí la cinta de filminas que va corriendo. Aquí fue cuando Santesmases enseñó eso que acabo de explicar a las autoridades. Ahí está, por ejemplo, el ministro López Bravo, enfrente está Solé en la máquina de escribir y Rosa Alonso, que intervino también en la confección del programa. Ahí está López Bravo, ahí está Lora Tamayo, ahí está Santesmases, ahí está el que era presidente del patronato, Juan de la Cierva. Esta fue la máquina que no necesitaba para hacer la misma función de la 1620. Hasta tal punto era importante la memoria, ¿no? Fijaros bien que la memoria eran en estas máquinas no pasaba por la memoria de la máquina, sino que era simplemente la proyección de filminas sobre una pantalla, pero que estaban en filminas. De manera que el trabajo que había que hacer hasta que se lograba que aquello funcionara bien, pues era inmenso. Bien, en control automático no me voy a entretener porque no es tema de... Lo meto también porque es importante, ¿no? Es importante, pero aquí hemos dicho que íbamos a hablar solo de la informática, los comienzos de la informática en España y particularmente pues de la participación de Santesmases en esos comienzos, ¿no? Además son cosas muy técnicas y muy de ecuaciones diferenciales. En circuitos lógicos se hizo mucho. Simplificación de circuitos secuenciales. Los circuitos lógicos es la parte, digamos, técnicamente, que es del siglo XX, ¿no? Digamos, Shannon, el que hace la teoría de la conmutación y pasa a ser una herramienta automática la construcción de circuitos lógicos que son una parte fundamental de las máquinas de cómputo. Simplificación, circuitos de salida múltiple, circuitos secuenciales, sumadores de alta velocidad. Esto requeriría cursos, ¿no? Para poder, no merece la pena entretenernos. Si después en el turno de preguntas alguien quiere saber algo, pues yo se lo podría explicar, pero vamos, es verdaderamente largo. En el tratamiento numérico se hicieron también, el tratamiento numérico de la información, cosas en electrostática, se hicieron tesis doctorales incluso procedían del contacto que se tuvo con Émile Durand en Francia para tratar problemas de ecuaciones de Dirichlet, etcétera. También se hicieron sobre sistemas de potencia eléctrica, tesis doctorales,
y arrays no rectangulares. En los arrays no rectangulares es donde he dicho antes que no se ha metido en Fortran todavía. Todavía Fortran sigue siendo el lenguaje de los científicos, digamos, de los que hacen mucho cálculo numérico, pero todavía siguen desperdiciando más de la mitad de la memoria en problemas que no lo necesitarían. También había otro laboratorio, es que el instituto era enorme, ¿no? Parece mentira. Medidas eléctricas. Esto era, digamos, don José, como le decíamos a Santesmases, era un laboratorio de su predilección, porque decía que había que llevar todo lo de los patrones con mucho cuidado y había que decir que si uno tal, había que saberla medir y decir exactamente qué es lo que tiene de resistencia o de capacidad o de autoinducción. Y todos nos mirábamos allí, en aquel laboratorio, porque estaba en un sitio en donde no hubiera resonancia, no hubiera ningún movimiento, en la parte más baja del instituto. Y además todos entrábamos allí con mucho cuidado de no pisar fuerte o no tropezar porque no se le fuera. Con lo cual había un cachondeo con este. Nadie sabía por qué este laboratorio estaba allí. Además tenía muy poca gente. Pero bueno, Santesmases quería tener las magnitudes muy bien patentadas y es cierto que sí que tenía trabajo de industrias que venían a medir sus elementos dentro de este laboratorio, porque este laboratorio sí que era un laboratorio donde se medían las cosas con una exactitud muy grande. En docencia, bueno, en el año 52 ya había calculadoras electrónicas, llega a ser asignatura de doctorado en los 50. En el 62 un curso de automática para posgraduados. En el 65 el curso internacional de automática, que ahora veremos la importancia que tuvo. En el 67, especialidad de electrónica en la Facultad de Ciencias, sección de Física. Todavía no había ciencias físicas, era Facultad de Ciencias, sección de Física. En el 70, especialidad de cálculo automático, Facultad de Ciencias, secciones de Física y Matemáticas. Entonces, Matemáticas era una sección y Física era una sección. En el 75, especialidad de cálculo automático, ya en la Facultad de Físicas, y en la de Matemáticas, la especialidad de Ciencias de la Computación. Así que todo esto, digamos, fue debido en gran parte a Santesmases. También Maslow de Sexas intervino en matemáticas y, bueno, matemáticas andaba por un lado y físicas por otro, pero realmente Santesmases tuvo una gran influencia en todo esto. Esta es la gente que estábamos en 1965 allí en la facultad. Ahí está en el centro Santesmases, pero a su lado está Vicente Aleixandre, a su lado Mariano Mellado, por su derecha, por su izquierda está Rosa Alonso, que se marchó pronto, fue becaria y estuvo después en Standard Electric, y en Standard Electric ocupaba un puesto en París importantísimo, el cuarto de toda la empresa. Profesor Lloret, profesor Ayala, por ahí andaré yo. Bueno, no sé si seré capaz de describirme porque ni me veo. Ah, sí, estoy al lado de Rosa Alonso. Sí. Y al lado mío está Manuel Aleique
y al lado de Manuel Alegui está Lloret, el profesor Lloret. No os quiero decir, todos estos que estoy mencionando están muertos. De manera que, ¿por qué estoy yo aquí? Pues porque no está ninguno de estos. ¿1967? Pues más. Ahí está también Tere y entonces su marido. En fin, hay... Justo Mañas fue muy importante en la primera etapa de Santes Mases como catedrático. Él era adjunto y después se fue a Granada de catedrático. Justo Mañas fue un colaborador muy importante de Santes Mases en aquellos tiempos. En cuanto a docencia, el curso internacional de automática. Bueno, este curso fue organizado y como patrocinadores estaba la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, lo que entonces se llamaba el Instituto de Cultura Hispánica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense. Se hizo durante 5 años seguidos. 30 alumnos, todos posgraduados. Se daba informática y automática, teoría y prácticas, visitas a empresas y diplomas. Esto tuvo una importancia grande. Ahí veis, es imposible distinguir los alumnos de los profesores, porque algunos alumnos eran más viejos que yo. Otro curso. Hubo una difusión en cursos como conferencias, seminarios, congresos, como vamos a ver. Ahí veis una foto muy interesante porque esto es en la Universidad Menéndez Pelayo en el año 72 y ahí está Santes Mases. Yo estoy al lado de Santes Mases, pero al lado de Santes Mases quien está es... vaya hombre, el que hizo la primera computadora, que lo he mencionado antes, hombre, Wilkes, Maurice Wilkes, ni más ni menos. Al lado de Maurice Wilkes está la mujer de Roberto Moreno, que es el que está al otro lado de la mujer de Santes Mases, Antoñita. Antoñita es la señora esa elegantísima que está entre Roberto Moreno y su mujer. En fin. Asociacionismo. La International Federation of Automatic Computing se crea en 1959. La IFAC, que es la International Federation of Automatic Control, se crea en 1959. Santes Mases pertenece a las dos. En 1967 se crea la Asociación Española de Informática y Automática. Perdón. Sí. Que dura hasta 1990 y muchos, hasta el 2000, prácticamente. En 1980 se crea la Federación Española de Sociedades de Informática en España y en 1989 se crea la Asociación de Informática Educativa en España. El Congreso Internacional de Automática de la IFIP se celebró en 1959 en París, donde se creó la propia IFIP. Pero previamente, en 1958, Santes Mases fue presidente de un congreso internacional de automática, se llamaba, en el 58,
que fue donde realmente nació la IFIP, que se consolidó en 1959 en París. En el Congreso de Madrid, en 1958, para dar en aquellos tiempos una idea de pocos fueron capaces de hacer lo que hizo Santes-Masses. Ahí estaba Aiken, Alexander, Booth, Broida, Caldwell, Grove, Hoffman, Naslen, Svoboda, Tomovic, Wilkes, Samanek, Yamashita, Zuse. Y españoles, Alexandre, Alique, Civit, Ferratense, y los que había, González Cibea, Lloret, la gente de Santes-Masses, más o menos, Sánchez, Solé. ¿Veis? Esta foto tiene gracia, ¿no? Entonces yo era alumno de físicas, no sé, del curso, y ahí había unos cochecitos, y era de gente extranjera que venía a Madrid. Esa es una imagen del Congreso primero, 400 delegados de 19 países. Ahí está Santes-Masses con Aiken. Aiken es el que está a la izquierda de Santes-Masses. En cuanto al asociacionismo, el International Congress for Information Processing, que tuvo lugar, ahí fue donde nació la IFIP. El presidente honorífico fue Aiken. Hubo 2.000 participantes y, bueno, también Santes-Masses fue vicepresidente. De manera que España influyó algo en la informática de aquel tiempo. Ahí está Santes-Masses, Wilkes. Es una pena no poder tener. En el 67 se crea la Asociación Española de Automática, en el 68 la Revista de Informática y Automática, en el 70 el Congreso de Informática y Automática, en el 79 la Escuela de Verano de Informática, en el 80 la creación de la Federación Española de Sociedades de Informática, en el 81 la Escuela de Verano de Automática. Esto, digamos, lo he puesto porque es como una continuación de lo que empezó Santes-Masses. Santes-Masses ya había muerto, pero su labor continuó, de manera que hay gente que siguió haciendo las cosas de acuerdo con lo que es la Facultad de Informática, pues nace cuando él había perseguido durante toda su vida eso, y eso ocurrió cuando ya estaba muerto. Bueno, ahí tenéis el cuarto Congreso de Informática y Automática. Él ya estaba jubilado en el año 79, pero todavía mantenía esa ilusión de continuar haciendo por la informática y la automática las cosas que hicieran falta. Ahí está, bueno. Digamos que esto lo pongo porque realmente ahí desemboca, digamos, lo que Santes-Masses quería. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora solamente me queda esperar si hay alguna pregunta dirigida al profesor Vaquero Sánchez. Pues con mucho gusto les concederá Miguel el micrófono para que puedan preguntar lo que necesiten. Yo no puedo preguntar porque ya me lo sé. Pero con Antonio Vaquero hemos hecho muchas cosas, entre ellas las escuelas de verano de informática. Y han sido unos años magníficos, han sido unos años cuando la informática era una maravilla. Ahora ya, como todo el mundo ya sabe, pues no sabemos qué hacer con ello. Casi nos tratan de, pero ¿usted qué hace con ese teléfono si no sabe para qué sirve? Gracias, Antonio, y adelante. No, aquí no
no he dicho gran cosa de esa escuela, pero me alegro de que tú lo hayas dicho y no yo. Esa escuela representó durante casi 20 años el que prácticamente todos los doctores de informática de España salieron de profesores que estuvieron en esa escuela de verano de informática. Es decir, que allí se relacionaban los alumnos y los profesores de tal manera que la informática que allí se explicaba era realmente la informática punta en ese momento. Y los que la explicaban eran profesores magníficos y por tanto eran capaces no solo de dirigir tesis doctorales en su universidad, sino también de algún otro que se les presentara, y eso ocurría muchísimo en las escuelas de verano de informática, lo cual daba una idea de la calidad de la informática. Me alegro de que lo hayas preguntado. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera preguntarle, ya que no hay más preguntas, recuerdo que me impresionó mucho cuando leí un libro que se llamaba La nueva mente del emperador, que el autor, Penrose, decía que había colegas suyos que afirmaban que algún día habría ordenadores que serían como personas o más que personas. Él pensaba que no, que creía que eso es imposible, pero me llamó la atención el que dijo, pero no estoy seguro. Entonces, ¿cree usted, profesor, que algún día realmente eso será posible? Tampoco pasaría nada. Me recuerdo que... Bueno, depende de a qué personas, ¿no? Hay personas que sí que son fácilmente superables por cualquier máquina, ¿no? Pero realmente, digamos, para mí, la persona que más ha profundizado en esto es el propio Turing. Y el propio Turing lo que hizo fue una máquina en la que no se distinguiera, una máquina hablando con una persona y que no se distinguiera después si se daba lo que había sido la conversación entre la máquina y la persona, no se supiera quién era la máquina y quién era la persona. Pero eso no querría decir que la máquina superara lo que la persona puede hacer, porque en realidad los que hacen las máquinas son las personas. Y realmente sí que hacemos máquinas que de verdad nos entontecen, eso está clarísimo. Es decir, esto mismo es una cosa que a uno le están engañando todo el día con chismes, con cosas, igual que con el... Es decir, que la intención con la que se haga también es humana. Y entonces tú te puedes engañar a ti mismo, eso sí, pero te engañas a ti mismo porque la máquina te ha engañado, porque tú le has metido a la máquina que te engañe a ti mismo. Perfecto. Pero concebir que una máquina tenga algo que no haya sido metido por el hombre es imposible. Todo lo que la máquina tiene lo ha metido el hombre. Sí, sí. Bueno, ahora, lo que eso puede dar de sí puede engañar y creer tú que es una persona la que te ha contestado cuando es una máquina. Eso sí, pero que la máquina haga algo que antes no haya sido previsto por una persona, no. Perfecto. Ese es el límite, digamos. Perfecto, sí. De todas... En ese aspecto difiero, porque actualmente tanto las redes neuronales como el machine learning están saliendo cosas diferentes de lo que se pone en el libro. Que actualmente tanto la técnica de las redes neuronales como el machine learning se utiliza constantemente, por ejemplo
creación de los coches autónomos y demás, se basan precisamente en la capacidad de aprender automática por parte de las máquinas, sin meterles información previa. Los algoritmos se van automáticamente redefiniendo a sí mismos y se están Sí. produciendo realmente cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Pero inicialmente... Pues por eso, pero se van, pero se dan, y son cosas que no se han puesto a priori. pero No se la ha puesto a ma- priori, se ha puesto a priori la red neuronal, La no máquina sí está el puesta a output. priori por el hombre. Sí, pero no el output. El input puede ser que sí, pero el output no. Pero la máquina sí. El razonamiento de la máquina está puesto a priori. Sí, por supuesto, pero el resultado no. El mecanismo de razonamiento. Pero el resultado no. El resultado no. No, Pero el mecanismo de razón. Claro, Pero sí. el Nosotros que- también tenemos un mecanismo genético puesto Es que anterior. muchas veces cuando se concibe una cosa, la casuística es enorme y ahí no se pueden tener todos los detalles, pero el mecanismo de razonamiento, eso lo pone una persona y desde luego yo... El año pasado, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, IBM superó el test de Turing, por ejemplo, con algunas máquinas. Es muy fácil, quiero decir que realmente no significa nada, porque efectivamente el test de Turing depende de las preguntas que se haga para ver si contesta o no la máquina. Pero, vamos, yo no soy un especialista en esto, pero tengo amigos muy especialistas, como David Ríos, por ejemplo, y está haciendo cosas en ciberseguridad a nivel internacional y de funcionamiento de mecanismos autónomos que efectivamente, digamos que el output de la máquina, nosotros también tenemos puesta nuestro código genético al principio y sin embargo nadie sabe lo que podemos hacer. Quiero decir que el hecho de que al principio tengamos unos condicionamientos individuales, la evolución que podemos hacer nosotros ya no es mecánica, ya no es... y yo lo que estoy diciendo es que existen actualmente estudios en redes neuronales que producen un output diferente de lo que se ha puesto en el input y que realmente se están reeducando constantemente. Y quiero recordar, por ejemplo, otro nombre, José Duato, está trabajando intensamente en ese tipo de cosas y está produciendo una serie de resultados absolutamente asombrosos. Sí. Entonces, y eso se llama Machine Learning. Es una cosa que está ahora saliendo así, diciendo cosas que redes neuronales interconectadas y lo que hace el sistema es ir modificando claro, sí, los coeficientes que se aplican a cada nodo para valorar lo que entra y claro, ir sí. aprendiendo a base de lo que el humano le dice, oye, esto está a la derecha y eso está a la izquierda, no te confundas. Bueno, el humano hace algo parecido, pero bueno. En fin, me alegro que con esta pregunta haya surgido este debate tan interesante. Quizá eso diera pie para que haya otra conferencia motivada por alguno de nosotros para poder desarrollar este tema. Recuerdo que una vez un colega me dijo, llegando a este término, ¿sería posible fabricar algún ordenador tan inteligente que él supiera cómo buscar los materiales aquí y allá para fabricar otro ordenador? Sí. Yo no pude responder. En cualquier caso, también me zanja la cuestión cuando le preguntaron al antiguo campeón del mundo de ajedrez, Anatoly Karpov, decir, oiga, que ahora hay una máquina que gana a los campeones del mundo de ajedrez. Dijo, bueno, también los coches han corrido más que los campeones olímpicos, de manera que mantengamos la esperanza. Yo, como no soy experto en el tema, no puedo más que celebrar haber hecho esta pregunta y aprovechar para que haya una posible nueva conferencia en donde se debata todas estas cosas. Mi ignorancia, puede ser, me inclina más a la duda que plantea el profesor Bombal. Yo, y sobre todo, lo que me dejó, que es lo que ha motivado la cosa, es que el propio Penrose dijera, pero no estoy seguro. Más preguntas, si quieren, por favor. Muchas gracias por la conferencia, lo primero. Y no he hablado de... Me he quedado con la curiosidad de si en todo ese tiempo en el instituto tenían contacto, porque a la vez del instituto y del mundo de la investigación y académico estaba llegando también la industria de la informática a España, tanto a las empresas y demás. Y me quedo con la curiosidad de si tenían contacto, si trabajaban con ellos en campos de, además de darles los informáticos o los trabajadores a esas empresas, ¿no? Como alumnos, si tenían contacto en el mundo de la investigación, si trabajaban en sus problemas, había empresas ya electrónicas en España en aquel momento, etcétera. Bueno, como he dicho durante la conferencia,
en un tiempo determinado se hizo un ordenador que estaba bien para aquel tiempo, y al propio tiempo se hizo por Telesincro un ordenador parecido. Y sin embargo, no había relación entre uno y otro. De manera que en España, Santamasses lo persiguió, el coger dinero, coger empresas, coger de donde fuera, y sabía muy bien cómo organizar un equipo de investigación. De forma que lo mismo que hizo entre el Consejo y la Universidad, pues tendió a hacerlo también con las empresas. El INI, imposible. El INI fue el fracaso más grande del régimen franquista. Y toda la vida estuvo peleando para sacar más dinero de donde fuera, para ponerlo en la investigación y poder hacer la computadora española. Y ya te digo, se tuvo que hacer uno por un lado, otro por otro. Eso es España, nada más que eso es España. Yo, la verdad es que creo que estoy aquí, entre otras cosas, para que, aunque haya poca gente, que esta gente piense que hace falta que los gobiernos, el gobierno español, de cualquier color, es que ha sido lo mismo, con el PSOE, con el PP y con todos igual. Nunca ha habido dinero para la ciencia. Yo estoy aquí precisamente por eso. Por favor. Sí. Yo quisiera apuntar una cosa. En la última época del Instituto de Electricidad y Automática, de ahí salió otro instituto que actualmente existe, que fue el Instituto de Automática Industrial, y actualmente es el Centro de Automática y Robótica. En fin, pues yo estuve en el Instituto de Electricidad y Automática en el Instituto de Electricidad y Automática en la última época, y ahí trabajamos con la industria. En concreto con Telesincro, que ha salido, eran unos ordenadores completamente nacionales, pero que tenían programas, los primeros programas cableados, en fin, era una cosa horrible, pero el primer ensamblador y el primer editor que se hizo para esos ordenadores, en concreto el Factor 4, se hizo en el instituto, y en particular yo participé en ese software. O sea que sí era difícil porque desde luego las industrias no confiaban en la investigación española, pero en fin, algo se hizo y algunas cosas se hizo. Y en el Instituto ya de Electricidad y Automática, posteriormente, sí trabajamos mucho con empresas españolas, Por ejemplo, una conocida, pues Televés, en fin, sí hubo en lo que pudimos. Es que en esa época los ordenadores que había aquí en España eran todos o ingleses o americanos. Y los ingleses, por ejemplo, tenían uno en el Torres Quevedo, en el Instituto Torres Quevedo, que se dedicaban a cálculos de estructuras y puentes y todo eso. Y como cosa curiosa, les diré que era un ordenador de un bit secuencial. Y cuando había que hacer un cálculo de mantisa o de exponente, guardaban el churrito de bits, lo guardaban en una línea magnética. Se llama una línea de retardo. Y la información se guardaba en películas Kodak, con los agujeritos esos para arrastrar. Luego llegó el 1620,
que tú eres anti-Fortran, pero el 1620, el compilador de Fortran eran 3 cajas de tarjetas perforadas. Se metía el compilador y luego el programita. ¿Alguna Pero pregunta más? el 1620, el primero de España fue en el Instituto de Electricidad y Automática. ¿Eh? En el año 61, que yo estuve, ya estaba. No sé si incluso 1960. Otros dicen que el primero no sé dónde, en 1963. De manera que la historia es penoso, pero la historia de la ciencia española, aunque sea poca, no está escrita, está suelta, ¿no? Por ahí. Cada uno puede decir lo que quiera, que no pasa nada. Y entonces así no vamos a ningún lado, porque la verdad debería ser única, no múltiple. Bueno, pero por lo menos hay que reconocer que se está intentando hacer algo. Hoy nos ha presidido la figura de don José García Santes Mases, tocando el tema de la física, y aunque me temo que don Antonio no está muy de acuerdo conmigo en esto, pero creo que, por ejemplo, la figura de don Julio Rey Pastor también es muy importante a la hora del empuje que ha dado a la matemática española para adaptarla a las corrientes modernas. Algo es algo, efectivamente. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, aquí hay una cosa que hay que decir. Yo no sé si se ha mencionado antes, pero en automática verdaderamente hay que mencionar esa Torres Quevedo. Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, es una gloria de España del tamaño de cualquier otro científico tecnológico extranjero, de cualquier siglo. Lo que hizo Leonardo Torres Quevedo, además, Santes Mases, esto lo digo, y quizá lo debí de decir antes, Santes Mases tiene un libro de 500 páginas sobre Leonardo Torres Quevedo. De manera que tuvo también la idea de continuar una labor. Las cosas en la ciencia, como muy bien explicaste tú el otro día, tienen una continuidad y no se sabe exactamente de dónde se coge cada pedacito de idea para hacer una idea mayor y un sistema, en este caso, un sistema tecnológico. Bueno. Al respecto puedo decir que, precisamente porque aquí se ha mencionado, me siento satisfecho de, como vocal de actos culturales, poder decir que está prácticamente cerrado, que en el año que viene quizá la persona que con más autoridad puede hacerlo nos va a hablar sobre Leonardo Torres Quevedo, precisamente. Efectivamente, como ha dicho el profesor Vaquero, pues en esta sociedad tratamos de empujar también en lo posible la ciencia en todas sus facetas. Pero es verdad, no olvidamos, por lo menos esa es, siendo yo un devoto seguidor de don Gregorio Marañón, pues darle ese aspecto humanístico. La ciencia humanística es lo que persigue esta sociedad empujar. Y en este sentido, pues me es satisfactorio poderles anunciar que el próximo jueves tendremos una conferencia por el profesor de la Complutense, que nos va a hablar sobre un poeta para la paz en la Roma de Augusto, las elegías antibelicistas de Albio Tubio, el profesor don Juan Luis Arcaz. Después también tendremos, bueno, hay conciertos entre medias y una conferencia de historia, 1700-1715, Felipe V y la Guerra de Sucesión.
Queremos mezclar un poco todas las disciplinas del saber para dar un empuje lo más integral. Hoy hemos tenido un paso más y con la ayuda y presencia de ustedes no será el último. Pues muchísimas gracias. Antonio, lo siento, pero te ha caído esto.